Entonces, que vengan a poner más trabas a último minuto, a mi gusto, no corresponde y es inmoral. Es un momento, Emilia, donde discutirlo con profundidad y aprovechar de aumentar la mirada a todo lo que tiene que ver con el empleo público y el estatuto administrativo, que sabemos que es de los últimos, a propósito de la ley de amarre, fue de las últimas leyes de Pinochet, es de las últimas, por eso se llama ley de amarre. Entonces, sería un momento de todos sentarse a pensar y a estructurar un nuevo efectivamente, sistema. nosotros como Frente Amplio tenemos siempre disposición a hacer más eficiente el Estado, a mejorar su funcionamiento, a mejorar sus lógicas. Buena gente, los saluda Eva Luz. Acá todavía continuamos en la selva de Darién, pero pronto, mi gente, pronto ya estamos en Buenos Aires haciendo todas las reacciones como a ustedes les gustan. Denme un cachito nada más, que yo también estoy colapsadísimo. Bueno, chiquillos, les cuento, hablando de colapsados, así quedó el diputado Coloma de la UDI cuando se enfrentó al caballo Emilio, chiquillos, que como siempre del lado equivocado, defendiendo a los ñoquis, a esos 35.000 que el merluzo de Boy los quiere amarrar al gobierno de Cas. Vamos a ver este debate. Discusiones que va a ser en el marco del poder legislativo, es parte de una ley. Entonces se va a discutir, unos votarán que sí, otros votarán que no. Y ustedes, que se oponen, podrían votar que no. ¿En qué momento aparece la figura de una eventual acusación constitucional? Con lo manipuladas, con lo manidas, con lo reiterativas que han sido y en muchos casos muy criticadas después de que se votan. Entonces, ¿por qué acusar constitucionalmente al ministro en vez de decir, ¿saben qué? No nos gusta, votamos en negativo? Bueno, antes que todo decir que a mi parecer esta es una ley completamente inmoral y que va a destiempo, como bien decía el diputado Raúl. Claramente esto va en los fines del gobierno y tratan de meter entre gallo y medianoche una ley que claramente no debiese estar en esta ley miscelánea dentro de lo que se llaman las últimas leyes y el tema de reajuste público. Esta es una ley de reforma al estatuto administrativo que tiene que ser mucho más discutida, mucho más amplia, en el sentido que yo creo que hay que discutir una ley completamente nueva en el estatuto administrativo. Y en relación a la posible acusación constitucional, acá el presidente de mi partido, Guillermo Ramírez, ha dicho que va a evaluar una posible acusación constitucional. Nadie dijo que la va a presentar al tiro. Esto va a evaluar. Y nosotros hemos establecido, ya sea con el diputado Ramírez... ¿Qué mérito tendría si quiere evaluarla? Un segundo. Nosotros hemos establecido dentro del partido 3 etapas. Primero que todo, nosotros vamos a buscar rechazar la ley. Ya estamos en conversaciones con distintos partidos políticos, con distintos diputados de este periodo legislativo, buscar rechazar. Si eso llegase a pasar, cosa que a mi gusto sería totalmente increíble, nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional, porque creemos que esto es una ley que no está en el tiempo ni en el lugar correspondiente, que esto, a mi gusto, es un abuso de poder, de hecho, del actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en relación a eso. Y ahí hay una causal, en caso que se termine pasando abuso de poder? el abuso de poder. ¿Por qué voy? En proponer una ley. Si impusieran una ley, puede ser un abuso de poder. No es el lugar que correspondería hablar en relación a esta ley. A mi gusto, esto va en un marco, en una discusión completamente distinta, que es un poco el tema del estatuto administrativo, cómo se dice tratar. Y esta ley que se mete entre gallo y medianoche, a último segundo, un poco a la mala, creo que este no es el lugar correspondiente y a mi gusto es completamente inmoral. Y no es una buena oportunidad para discutirla porque a lo mejor lo que dice Raúl Soto, no es el momento, esto debe ser una reforma hecha, quizá en un momento más calmo, no de un cambio de gobierno. Y no será una buena oportunidad, como tantas veces hay las leyes cortas, ¿no es cierto? Que hay que hacerlo rápido y a veces es un momento, ¿sabes? Sentémonos hasta despachar esto. ¿No será un buen momento para discutir esa reforma más profunda? Ok, si el gobierno hace un cambio de posición y dice que esa es la forma, evaluémoslo. Yo creo que aquí tiene que haber un cambio de este régimen mucho más amplio. Hoy en día el sector público es prácticamente imposible sacar a una persona, es sumamente complejo. Entonces, que vengan a poner más trabas a último minuto, a mi gusto, no corresponde y es inmoral. Es un momento, Emilia, donde discutirlo con profundidad y aprovechar de aumentar la mirada a todo lo que tiene que ver con el empleo público y el estatuto administrativo, que sabemos que es de los últimos, a propósito de la ley de amarre, fue de las últimas leyes de Pinochet, es de las últimas, por eso se llama ley de amarre. Entonces, sería un momento de todos sentarse a pensar y a estructurar un nuevo efectivamente, sistema. nosotros como Frente Amplio tenemos siempre disposición a hacer más eficiente el Estado, a mejorar su funcionamiento, a mejorar sus lógicas y, por cierto, a darle certeza a las y los trabajadores. Pero yo me quiero hacer cargo de varias cosas, porque aquí se dice que esto es un error el momento en el que se presenta este proyecto. Y yo puedo encontrar esa crítica legítima, pero eso pareciera esconder que esto fue un capricho del gobierno, que un día el gobierno se despertó y dijo, ok, voy a presentar esta norma. Hay que tener presente que esto fue de acuerdo a una negociación con las y los trabajadores del sector público. Entonces, precisamente, eso es algo que me parece importante dejar en claro. Lo segundo, algo que decía el diputado electo, no está en jaque el presupuesto de la Nación por esta norma, porque se trata de funcionarios que no son nuevos, sino funcionarios que ya existen. Y aquí, y quiero ser muy clara con la gente que nos está viendo, nadie se apituta, nadie se amarra, lo único que se establece es que los despidos de personas que están a contrata en el sector público
con 2 años de antigüedad tengan que ser fundados, es decir, con argumentos en hechos y en derecho. Eso es lo único que promueve esta norma. No impide que la próxima jefatura, que el próximo gobierno tome decisiones. Y quiero dar un ejemplo de trabajadores de quienes estamos hablando. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras de servicios locales de la educación pública, de servicios de salud, de aduana, del servicio agrícola ganadero, entre otros. Entonces estamos hablando no de trabajadores de confianza política, no de operadores políticos. Entonces yo creo que esta discusión ha sido muy deshonesta por parte de muchos sectores que han tildado esta ley de amarre cuando no lo es efectivamente. Por dentro del propio oficialismo no hay unanimidad en que esta ley está bien fundada o es Pero a mí me apropiada. parece que ahí o sea, está dividido el podemos oficialismo. disentir, pero es muy distinto escuchar al diputado Soto, que nos dice aquí que su problema es con la oportunidad y que explica claramente lo que establece la norma, a escuchar, por ejemplo, al diputado de la UDI que dice que no, que esto es un amarre, que es inmoral, incluso que amenazan con una acusación constitucional a un ministro de Estado por presentar un proyecto de ley, por presentar una indicación a un proyecto de ley. Esa actitud de patrón de fondo, de cuando a mí algo no me gusta, llevo esto y en lo extremo a las máximas consecuencias, me parece que no corresponde y no aporta. Podrían rechazar el proyecto, si lo más probable es que cualquier cosa que beneficie a la y los trabajadores, la UDI lo va a rechazar ahora, mañana o pasado. Pero creo que es ¿La importante. UDI está en contra de los trabajadores de Chile? Yo creo que la UDI tiene una trayectoria de votar en contra de los derechos de la y los trabajadores. No es que miren distinto el beneficio de los trabajadores, sino que sencillamente Por no supuesto, quieren beneficiarlos. por supuesto los miran distinto, pero creo que a la hora de hablar de derechos de las y los trabajadores, muchas veces la derecha se opone. Y ahí pongo un ejemplo, cuando discutimos la reforma de pensiones y estaba en juego, por ejemplo, terminar con el sistema de la AFP. ¿Quién defendió el sistema de la AFP? Te pregunto a ti. La derecha. Y necesariamente, Yo creo que objetivamente, yo es creo que más las malo AFP ese sistema para los nada de trabajadores. esto es objetivo, esta es mi opinión. Yo creo que el sistema de AFP sí es contrario a los intereses de la y los trabajadores. Sí, bueno, nuevamente el Frente Amplio trata de ponernos una chapa ahí a nosotros, dejándonos como los malos, cuando el que ha tenido un gobierno realmente paupérrimo, totalmente contra los trabajadores, ha sido el Frente Amplio del Partido Comunista. Recordar que la ministra Jara un poco encabezó el Ministerio del Trabajo con las cifras más paupérrimas en los últimos años en temas de trabajo. Eso es que nos importa el tema laboral, nos importa muchísimo. Entonces, que nos venga a poner una chapa de que no nos importan los trabajadores es completamente falso, pero no me llama la atención porque supuestamente ellos son superiormente morales. No se trata de eso, una crítica política, eso se estimado. trata, Emilia. Pero Porque ¿cómo lo que han pasa es que votado- cómo han tratan votado a lo de poner largo de una su chapa historia? porque no nos gusta una ley? ¿Por qué? Porque tratan de amarrar a 35.000 funcionarios públicos en los últimos días de gobierno. Tú dices, esta es una ley que es importantísima y todo. ¿Por qué no lo presentaron al principio de gobierno? Yo estoy de acuerdo con que no es el mejor momento, pero te pregunto, con lo que yo te acabo de decir, que los despidos se pueden efectuar de forma fundada, ¿en serio te parece que es una ley de amarre? Hoy en día el estatuto administrativo Pero, va a ser ¿en serio te prácticamente parece que es una ley de inamovible amarre? del sector público. Entonces tú quieres ponerle más trabas a último No son segundo más cuando trabas. solamente le conviene a ustedes. Ustedes pusieron esos más de 35.000 Eso no es funcionarios efectivo, públicos. son funcionarios técnicos en su mayoría. No hay funcionarios de confianza de tremenda política. calidad y eso no tienen por qué tener miedo ni susto ni mucho menos. Aquí nosotros vamos totalmente, sobre todo contra la parte más política, contra esos funcionarios Es que no que hay metieron a funcionarios último políticos, minuto, estimado. en el cual ustedes vienen a defender. ¿Tienen ustedes un catastro de cuántos son técnicos y cuántos son meramente políticos? Nosotros tenemos nuestros equipos trabajando en relación a eso, todavía no hay una cifra oficial, pero en relación al último gobierno se habla alrededor de 35.000 funcionarios públicos que hoy en día estarían... Pero ojo, eso tiene que ver con los traspasos de los servicios locales de educación pública. No son funcionarios políticos, no son funcionarios que se le ocurrió al gobierno, es porque se traspasaron los municipios, la educación de los municipios al Estado. Entonces la gente tiene que entender Matías, eso también. pongamos Es lo que establece esta norma, que para los de 2 años de antigüedad se tenga que fundar en hechos y en derecho el despido. Es decir, si un funcionario lo está haciendo mal, yo tengo todos los argumentos para echarlo. Correcto. Y eso es lo que establece esta norma. Entonces yo no veo el amarre que muchos señalan. Entiendo que es difícil que hay garantías para la y los trabajadores del sector público para no ser despedidos. Eso está bien. En este norma esto se amplía, pero no se impiden los despidos de malos funcionarios. Entonces eso también me parece que es importante dejarlo claro, porque aquí se hace una caricatura como que yo estuviera defendiendo la llamada grasa del Estado. Y por supuesto que no. Tal como decía el diputado Soto, nosotros desde la izquierda, que reivindicamos el rol público, que reivindicamos los servicios públicos, el rol del Estado, somos los más interesados en que el Estado sea eficiente. Yo estoy abierta a la discusión respecto a la eficiencia del número de ministerios, a la discusión respecto al estatuto administrativo, pero siempre con principios sobre la mesa. Principios como los derechos de la y los trabajadores y la eficiencia del Estado, que no creo que sean contradictorios. No. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con las buenas ideas, yo estoy de acuerdo con la probidad, yo estoy de acuerdo con el buen Absolutamente de acuerdo. manejo de los recursos públicos.
3 pasos que nosotros pusimos yo creo que está totalmente acorde y de hecho la ley así nos permite. Habrá que evaluarlo en su mérito, pero nosotros pusimos 3 etapas. Primero rechazarla, después Tribunal Constitucional y si eso no llega a pasar, a mi gusto y ¿Qué quedó en la memoria de la partido, gente? ¿Qué quedó en la memoria? ¿La posibilidad de rechazar, de evaluar o de la acusación ¿qué constitucional? está quedando en la memoria? Que por fin el gobierno se está abriendo a debatir esta mala ley. Eso Nos quedó quedó en la cosa. memoria la acusación constitucional para la cual nos podió dar un argumento jurídico constitucional, ¿No? querido. Cuando estamos hablando de acusaciones constitucionales, no podemos ser tan irresponsables. Y yo hago una autocrítica también de mi sector del uso de las acusaciones constitucionales. Yo creo que las acusaciones constitucionales bien fundamentadas, con argumentos jurídicos, son importantes. Y creo que de esas hubieron muchas en el gobierno de Sebastián Piñera. Sí, perdón, y en el gobierno ustedes de Gabriel mandaron a un Boric, ministro de todas Educación las una acusaciones acusación constitucionales... porque quiso Te volver que acabo los de niños decir vuelvan a que esto- clase. te acabo de decir, eso no es así. ¿No Pero fue- te acabo no de fue decir, así? no es así. ¿Al ministro Figueroa? Al ministro Figueroa una acusación constitucional, pero no era por volver a clase, era por otros motivos. Eso yo lo estudié bastante porque en ese tiempo yo no era diputada, pero era dirigente estudiantil. Lo que sí te puedo decir es que yo hago una autocrítica. Pero ¿cuál es la autocrítica que hacen ustedes del rol que les tocó jugar en la oposición? Porque, ojo, nosotros logramos aprobar acusaciones constitucionales, porque efectivamente algunas de ellas tenían mérito. La diferencia es, ustedes no lo han logrado aprobar ninguna, y muchas de Sí, ellas logramos. han sido un espectáculo El juez Muñoz, de sin hecho, salió con una ningún acusación argumento. constitucional de Pero nosotros. esas son transversales, los ex jueces de la Corte Suprema son Pero, transversales. perdón, Nosotros pero hemos es así. presentado muchas. De hecho, O sea, ustedes no como presentaron una que sector. no fue admisible contra el juez Muñoz, si no me equivoco. No, estás, ¿Sí? estás confundido. querido. ¿No? De hecho, nosotros presentamos junto con Ángela Vivanco y el juez Muñoz, esa fue de Bueno, la U. a mí me parece que la acusación contra el juez Muñoz era bien distinta a la Jaime acusación de Coloma, Vivanco. el rol Creo del que deberían Partido haber sido Comunista. separados. ¿Cómo lo están leyendo? A mi gusto, el Partido Comunista claramente se equivoca en su forma de plantear cómo va a ser oposición. Así, yo me he quedado con yo he leído bastante el diario, distintas notas de prensa de distintos parlamentarios, entre eso Raúl Soto, Raúl Leiva, que a mi gusto van por la línea correcta, de querer plantear sus diferencias, plantear sus posturas y evaluar cuál va a ser el rol que ellos van a tener. El Partido Comunista, a mi gusto, equivoca el camino y llama un poco a extremar y ocupar la calle nuevamente como un eje de presión que a mi gusto no corresponde a lo que debe. Oye, que el único discurso que tiene la izquierda siempre va a ser ese, no, es que la UDI va en contra de los derechos de los trabajadores, porque la derecha, que Pinochet, que los desaparecidos, por Dios, señor Emilio Snyder, cambie el discurso, ¿no? Y otra cosa, ¿cómo puedes defender todavía a esto que está haciendo Boris? Que obviamente lo está amarrando justamente cuando se está yendo acá, para que los deje ya pitutados. Dice, no, es que no son cargos de confianza del gobierno, no son de confianza, pero es gente que va a estar allí atornillando al revés, porque para eso lo dejan, porque del sector del comunismo, del Frente Amplio, no hay nada bueno, chiquillos. Esta gente no quiere una unión para el país. No nos olvidemos de que ellos en el estallido social, en el 2019, ¿qué es lo que quisieron hacer? Separar Chile, no dividir, hacer una grieta, que es lo que hoy han logrado, ¿no? Gracias a estos comunistas, estos frente amplistas, tenemos un país dividido, ¿no? Pero bueno, hay que dividirlo y la gente que esté del lado correcto, que se venga de este lado y le vamos a pegar con un chancletazo a Emilio por estar repitiendo estupideces, ¿no? Me hace mucha gracia, ¿no? Porque el señor Snyder dice, no, pero esos diputados igual los pueden despedir. Claro, se los pueden despedir, pero después de cumplir con cuántos requisitos, ¿no? Para que sea casi imposible hacerlo, ¿no? Ahí está la trampa. Otra cosa, chiquillos, no tanto hablan estos suros, no, que Pinochet, que la dictadura, pero cuando hay una ley de Pinochet que les sirve, como esto, por ejemplo, del amarre, ahí sí lo ocupan, ¿no? Ahí se quedan calladitos. Ah, no, es que es un bien por Chile. Dale, ¿quién te cree eso ahora, señor Snyder? Pero bueno, chiquillos, así actúa la izquierda. Ya sabemos que ellos quieren dejar ahí a 35.000 merlucinos que no van a hacer nada, solamente van a estar ahí tomando café nada más y defendiendo a Boric en las redes sociales, ¿no? Ahora, son 35.000, pero a todos esos hay que pagarle un sueldo que no es bajo. ¿Hace falta? La verdad es que no, que se queden los que de verdad trabajan, los que merecen estar allí, ¿no? Otra cosa, que igual hay mucha gente que quiere trabajar en el Estado y que les es difícil entrar a ese puesto, ¿no? Y sin embargo, a los apitutados, amigos del gobierno, a los militantes, a ellos les dan la prioridad, aunque no sepan hacer nada. Así es la política hoy en día, no menos mal que Boric venía a acabar con el pituto y sin embargo se está yendo y dejando muchos apitutados. Bueno, chiquillos, como siempre les digo, dejen su comentario, que eso es muy importante para que este canal siga creciendo. Ya saben, Eduardo Luz junto a Eduardo Luz Reacciones también. Allí los espero y como siempre les digo a mi gente, gracias por ver este video.